Hola, ¿cómo están ustedes? Nosotros desde Comarca Sí, en una nueva edición de Pensándonos a nosotros mismos. Como ustedes saben, nos han visto muchas veces en nuestra línea temática sobre derechos humanos en la Argentina, hablar de este trípode conceptual que domina la escena político-social de los derechos humanos, el trípode conceptual de memoria, verdad y justicia. Un trípode conceptual que ha sido dinámico, es una construcción de alguna manera, por un lado como política de Estado, pero también como un eje, un vector directriz del conjunto del movimiento de derechos humanos y de la comunidad más ampliada. Nos hemos preguntado sobre todo por una de las patas de ese trípode conceptual, que es la memoria. ¿Cómo es el proceso de construcción de la memoria? Y bueno, muchas veces hemos comentado acá los procesos narrativos que surgen a partir de los testimonios que se han venido desarrollando a partir del continuo avance del proceso de justicia por crímenes de lesa humanidad en nuestro país. Y también nos preguntamos sobre otras expresiones que tienen que ver y que influyen en este proceso de memoria, de construcción de una memoria colectiva que dé una explicación o varias explicaciones sobre el acontecer del último genocidio en la Argentina. Entonces nos preguntamos también, ¿y qué pasa con el cine? Cuando llevamos esta pregunta al Centro de Estudios sobre el Genocidio de la Universidad Nacional del 3 de Febrero, nos dieron una respuesta. Tienen que hablar con Lior Silverman. Por eso lo tenemos aquí. Lior, muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. Fueron categóricos. Tienen que hablar con Lior. Y por eso la televisión comunitaria quiere hablar contigo. Gracias por estar acá. No, gracias a usted. Sociólogo, un cinéfilo además, y un investigador del Centro de Estudios sobre el Genocidio de la Universidad de 3 de Febrero. Muchos te han escuchado porque sos docente de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Arquitectura, y también te hemos leído. ¿Cómo es esto, esta construcción de la memoria y enlazar al cine y su relación con la manera como las imágenes y el arte fílmico ha representado o representa este proceso de construcción? ¿Hay un único relato? ¿Es algo dinámico? ¿Hay momentos? ¿Cómo es esto, Lior? Bueno, en principio hay que comprender que nuestra época, en la época que vivimos, parecería que cualquier evento histórico, para confirmar y afirmar que ha sucedido, necesita de alguna manera u otra del cine. Si el cine se ha vuelto en los últimos largos años, digamos, el lugar por excelencia donde se manifiestan y se reconocen muchos eventos históricos. De hecho, hay eventos, sobre todo genocidios, que están sucediendo en este momento, como por ejemplo, por citar un caso, el genocidio en Darfur, que muchos dicen que, dado que no hay películas sobre el genocidio de Darfur, no se lo conoce internacionalmente. Pareciera que es categórico eso, ¿no? Sí. En ese sentido, digamos, el genocidio acontecido en Argentina, en manos de la última dictadura, tiene ya una larga historia, una larga producción de películas que han abordado la temática, ya sea en ficción como en no ficción o cine documental. Lo interesante, en principio, bueno, lo que debemos tener en cuenta siempre, que toda película, toda producción, ficción o documental, siempre es una interpretación sobre los hechos pasados. Nunca es el hecho pasado tal cual como fue, sino siempre una interpretación, ya sea por el guionista, por el director o por el grupo, digamos, de producción en general. Claro. Entonces ya de por sí una película es un relato. Y finalmente todo relato, de alguna manera, todo relato coherente sobre el pasado es también una forma de memoria. En ese sentido, en principio, toda película sería o puede ser entendida o pensada como una forma de memoria, de recordar el pasado. Y lo que tiene de interesante, quizás por lo general siempre se toma
el Holocausto o la Shoah, digamos, como Sí. grado cero para comparar otros casos, es que a diferencia de la Shoah o el Holocausto, en el caso argentino, las películas que se empezaron a producir sobre la dictadura son inmediatamente después, incluso empiezan a producirse mientras la dictadura está en retirada. Es decir, en los primeros meses del 83 y ya del 84 ya nos encontramos con películas que están abordando la problemática de la dictadura, cosa que para el Holocausto quizás hubo que esperar varios años, incluso décadas, para que la temática en sí, como entendiéndose como el Holocausto, sea representado en el cine. En ese sentido, por lo general se suele analizar esta gran producción de títulos en torno quizás al contexto histórico de producción. Es decir, durante la década del 80 se ha entendido al cine sobre la temática como el cine dentro o pensado como un cine sobre la teoría de los dos demonios, Claro. apoyado en la teoría de los dos demonios. Durante los 90, un cine contra la impunidad, incluso durante los 90 donde encontramos quizás una menor cantidad de títulos, y a partir del 2006, coincidiendo con los 30 años, como el boom, el boom de la memoria y lo que se denomina el cine de memoria. Claro, la explosión de la narratividad histórica es reciente, ¿no? Digamos, siempre ha estado presente, pero que también tiene que ver con los avatares del proceso de justicia, ¿no? También, Sí, ¿no? sí. La impunidad, como el amesetamiento de todo, también tiene que ver con el cine. Vos manejás Sí, que... igual a veces hay como cierto prejuicio, primero si se entiende, en principio entendiendo al cine de la década del 80 como un cine bajo la teoría de los demonios, pensando que lo que hacen esos títulos es sino reproducir esa lógica. Lo cierto es que si uno empíricamente, digamos, analiza esa época, en principio va a darse cuenta que hay una gran cantidad de títulos, mucho más de lo que uno esperaba. Sobre todo títulos de ficción, porque la década del 80 sobre todo va a ser una década con mucha película de ficción. Recién a partir de los 90 y sobre todo ya post-2001 es donde vamos a encontrar la explosión también del cine documental. Quizás las películas más conocidas de los 80, y por eso de alguna manera también resulta emblemática pensarla en torno a la teoría de los dos demonios, es obviamente La historia oficial y La noche de los lápices. Pero quizás revisándola hoy en día, fuera quizás al calor del momento, digamos, durante su periodo de producción, quizás fue criticada por la manera melodramática, en el caso de La historia oficial, de contar el tema. Analizándola hoy, ya varios, casi van a ser 30 años, es interesante revisar, por ejemplo, los actores sociales que son retratados, las problemáticas que son retratadas, y creo yo que La historia oficial sigue siendo, más allá de algunas críticas que se le puede hacer, una película muy, muy vigente. Por ejemplo, el personaje de Héctor Alterio es un empresario que se encuentra, digamos, beneficiado con los negocios con los militares. Y recién en los últimos años, por ejemplo, y a partir de lo que se ha investigado en los juicios, en las diferentes causas judiciales, se está empezando también a indagar la relación, digamos, del empresariado. Claro, porque el concepto de dictadura cívico-militar se nos hizo frecuente en la manera de denominarla recientemente. Exactamente. Y está bien interesante lo que marcás, que en La historia oficial está presente esto. Y es muy inicial la película esa. Exacto, exacto. Y obviamente está la apropiación de menores y toda la lucha de abuelas también, que eso parece, o sea, en su momento es algo incipiente, pero viéndolo incluso desde una perspectiva a más largo plazo, por ejemplo, la temática de los nietos va a ser recién retomada fin de los 90 y ya luego entrando ya en las producciones del siglo XXI, y la relación nuevamente esta digamos, la sociedad civil con los militares también va a ser algo retomado en los últimos años, es decir, muchos de los temas que va a plantear la historia oficial recién van a ser retomados quizás del post-2001. No había percibido que, por ejemplo, la apropiación de niños, hay un periodo en el cual no se refleja en el cine, sino
en la historia oficial y posteriormente varios años después, muchos años después. Sí. Encontramos recién, quizás de manera más sistemática, en dos títulos quizás, digamos, emblemáticos, quizás no tan conocidos, pero uno de ellos es Cautiva, una película que recién fue estrenada en el 2003, y Potestad, película de César D'Angiolillo, basada en la obra de Pavlovsky, por ejemplo. Pero todas esas ya son entrados en el siglo XXI. El siglo XXI, claro. Igualmente, lo que es interesante también pensar más allá de lo vapuleada que ha sido, por ejemplo, La noche de los lápices, es el uso que se le ha dado a la película. Es decir, más allá de la narrativa, que uno puede criticarle ciertos aspectos, sobre todo ciertos aspectos quizás dramáticos, pero que son finalmente propios del cine, o sea, la apelación quizás a ciertos tópicos melodramáticos, la forma de musicalizar, la forma de utilizar ciertos planos, por ejemplo. Pero cierto en principio que durante mucho tiempo, creo que hasta el día de hoy también, cada noche los lápices, cada septiembre, la película es proyectada en las escuelas y para muchos es la primera aproximación a la temática a partir de la película. Por otro lado, lo que tiene también de interesante, y viéndola también en retrospectiva, es que en principio, si bien esto es algo que se está debatiendo, pero en principio no hay, digamos, registro visual o audiovisual, por ejemplo, lo que fueron los campos de concentración de la dictadura en funcionamiento. Es decir, hay registro, lo que registró la CONADEP, por ejemplo, cuando ya los lugares habían sido abandonados, cerrados o destruidos. Y lo que va a hacer La noche de los lápices, por ejemplo, es la primera película que va a retratar un campo por dentro. Y de alguna manera la idea que tenemos nosotros, que ese es el poder también del cine, de formar imaginarios, la idea de alguna manera que tenemos nosotros dentro de los campos o del funcionamiento de los campos, de alguna manera es a partir del cine y específicamente La noche de los lápices. De hecho, en verdad, si revisamos toda la producción desde los 80 hasta la actualidad, vamos a encontrar solamente quizás 3 películas, y lo interesante es que cada una de ellas fue hecha en una década, 3 películas que aborden sus narrativas dentro de los campos. Es decir, La noche de los lápices es una, Garage Olimpo va a ser otra que recién es de los 90 y Crónica de una fuga va a ser la tercera que recién es del 2006. Esas son las 3 películas que de alguna manera se van a... Eso es un contraste, ¿no?, con respecto al cine del cine genocidio vinculado con Holocausto y Shoah, ¿no es cierto?, donde está muy presente esto. Pero también desde el punto de vista documental, en el genocidio nazi, digamos, había muchos documentales propios de la época que mostraban el funcionamiento de los campos, ¿no es cierto? Acá no existió eso. Sí, en verdad, mucho del material, en principio, que se conoce de los campos nazis son material, digamos, que fue registrado por los aliados al momento de liberar los campos, ya sea por Estados Unidos y Gran Bretaña y por la Unión Soviética, digamos, Auschwitz, que la libera la Unión Soviética, y han ido siempre con cámaras, ya sea fotográficas o cinematográficas, para registrar esos sucesos. Pero en verdad, también por su carácter de alguna manera clandestino y secreto, para los dos casos, no hay filmaciones nazis de los campos, como tampoco hay obviamente registro audiovisual de los campos acá argentinos. Claro. Sí, lo que hay son las que hoy en día se conocen como las fotografías de Basterra, o sea, las tomadas por Víctor Basterra, en la ESMA, exacto, pero no son quizás sobre el funcionamiento cotidiano del campo, sino más bien, digamos, elementos precisos, como por ejemplo las fotos que usaron para la documentación, en la cual vemos los rostros de los represores, que eso obviamente como prueba judicial es más que importante. Vamos a ir a una pequeña pausa y volvemos con esta temática muy interesante que nos va a estimular a mirar rápidamente nuevamente películas que habíamos visto y quizá no nos acordábamos tanto. Bueno, seguimos con Lior Silverman, que, como decíamos recién, ya nos está estimulando a rápidamente ir en búsqueda de películas que habíamos visto y que las habíamos visto quizá más de una vez, pero que tenemos necesidad de volver a verlas, quizá con otra manera, ¿no?, de interpretación. Aunque
Vos citás La noche de los lápices bueno, obviamente que es una película que sigue siendo vigente, en virtud que hay políticas de Estado que promueven que los chicos de las escuelas secundarias la vean y que de alguna manera los 16 de septiembre se recuerda, es un hecho de memoria de La noche de los lápices, y se vea en los colegios secundarios esa película. Hay algunas críticas que vienen desde el propio interior del movimiento de derechos humanos, que de alguna manera son películas que tratan, de alguna manera, han despolitizado de alguna forma la participación de los jóvenes en la lucha por el boleto escolar, cuando en realidad, digamos, eran jóvenes militantes políticos revolucionarios, y daría la impresión como que la película muestra una visión más inocente, trata de cubrir la cuestión con la cuestión de la inocencia, ¿no es cierto? Que también se ve en la historia oficial esto. Pero aún así es potente, sigue siendo potente, porque afortunadamente esto da lugar para discutir estas cosas por lo menos una vez al año en cada colegio secundario, ¿no es cierto? Bien, vos hacías una periodización. ¿Cuáles son las películas emblemas de esos tres periodos, obviamente emblemas para vos, de los tres periodos que mencionás, ¿no? El periodo de los 80, de los 90 y el periodo de la explosión de la narrativa histórica y de la memoria del 2006 para adelante, con la vigencia, con la anulación de las leyes de impunidad? Sí, bien. Yo primero, con respecto a lo que decías antes, quería retomar una cuestión. Obviamente siempre se ha criticado y se siguen de alguna manera criticando a las películas la cuestión política, digamos, y la despolitización de las víctimas. Sin embargo, si bien obviamente esto es discutible y se sigue discutiendo, lo interesante del cine siempre es no pensarlo no de forma literal, en el sentido de que siempre hay cosas que se escapan, o que quizás hay cosas que son mostradas de otra manera. ¿A qué me refiero con esto? Es verdad, quizás no en el caso de Las noches de los lápices, uno piensa o se piensa comúnmente que los estudiantes, digamos, como blancas palomitas, pero sin embargo lo vemos haciendo trabajo de militancia. Van a las villas, reparten volantes, tienen colgados en sus habitaciones imágenes de Evita. O sea, quizás no lo expresan verbalmente, claro, pero en sus acciones y en sus representaciones hay elementos que uno puede asociar obviamente con la militancia. De hecho, es interesante, más allá de eso, pensar, quizás en términos nuevamente más empíricos duros, que recién, eso pensando siempre en el cine de ficción, recién en Infancia Clandestina es donde vamos a encontrar quizás una militancia asociada con una organización política con nombre y apellido, por decirlo de alguna manera. Claro, claro, claro. O sea, recién en Infancia Clandestina vamos a ver a los padres asociados con montoneros. Si revisamos otras películas de ficción, no hacen mención directa a los nombres de las organizaciones. Hablan o de la organización o le dan algún nombre ficticio, pero recién va a ser Infancia Clandestina donde de alguna manera va a darle nombre a esa militancia y va a mostrar esa militancia quizás de una manera mucho más precisa y acorde con lo que quizás fue a partir de los testimonios de militantes. En ese sentido también es interesante pensar que finalmente las películas muchas veces, al ser también producidas en una época determinada, no pueden hablar más allá de lo que se habla en determinada época. O sea, siempre hay que pensar las películas en diálogo con la época. Y lo decible de cada época también son los límites de lo pensable y mostrable de cada época. Quizás hay películas que han ido un poco más allá, pero finalmente han recogido lo que circula y el conocimiento que circula en la sociedad. Dicho esto, para pensar, digamos, estas películas emblemáticas en cada periodo, además, pensando, digamos, en la década del 80, donde se inicia la producción, además de las ya mencionadas, La historia oficial y La noche de los lápices, tenemos La República Perdida, 1 y 2, que sobre todo la 1, que es estrenada en el 83, fin del 83, fue el documental que más éxito de taquilla y de espectadores tuvo. Realmente esa película pudo recoger la necesidad y avidez que tenía la gente de conocer la historia argentina.
Sí, se fue a la ebullición del alfonsinismo inicialmente, ¿no es Sí, cierto? sí, y además había muchas de las imágenes, o gran parte de las imágenes que se estaban mostrando nunca habían sido vistas. Y lo interesante es que en la República Perdida, tanto la 1 como la 2, se vuelven casi como un archivo. O sea, en el sentido de que con el tiempo muchas películas, sobre todo documentales, van a recurrir a las mismas imágenes. Y la 1 y la 2 de alguna manera han formado un imaginario sobre nuestra propia historia visual del país. Eh, Otra película quizás emblemática e interesante sobre la temática es Los Dueños del Silencio de Carlos Lemos. Es una película del año 87 en coproducción con Suecia, en donde ahí narra la historia de un periodista sueco que viene a la Argentina a investigar sobre la desaparición de una ciudadana sueca. Obviamente podemos leer la película que es sobre el caso Hagelin. Y este periodista de alguna manera va trabando relación con grupos de familiares, incluso es llevado a una escuela, en alusión a la ESMA, donde un marino rubio, si bien tiene algunas licencias quizás históricas demasiado, digamos, demasiado amplias, este marino rubio que hace referencia a Stis, digamos, lo recibe, le hace una visita guiada, digamos, por la ESMA, por la escuela, le muestra cómo funciona la picana incluso, como para también, más que torturarlo, pero para sembrar el terror en él, para darle a entender que lo están vigilando y demás cuestiones. Esa es una película que también en los últimos años ha sido recuperada y analizada de manera interesante. Después en los 80 lo que es interesante también es ir viendo, quizás son películas que no trabajan la representación de la dictadura en forma, digamos, directa, sino quizás en forma indirecta, en el sentido de que piensan ya más las consecuencias de la dictadura, es decir, cómo han cambiado, que eso es finalmente las consecuencias del genocidio, cómo han cambiado las relaciones sociales, los vínculos sociales. En ese sentido, quizás uno de los directores más interesantes que ha abordado la temática es Alejandro Agresti, que a lo largo de... Él está presente, o sea, su filmografía quizás durante todos estos años y en todas estas 3 décadas o en todos estos 3 momentos, él ha producido una película sobre el tema. Ha ido ensayando formas y formas de pensar. Para cada uno de los momentos Agresti tiene Sí. una producción. Y lo interesante es que él nunca ha pensado, o nunca ha hecho, por lo menos al momento, películas sobre, o sea, mejor dicho, representando los hechos durante la dictadura, sino que siempre ha abordado las consecuencias de la dictadura. Desde El amor es una mujer gorda, que es su primera película del año 87, hasta Un mundo menos peor, que es del año 2004, siempre ha tomado, pasando por El acto en cuestión, Buenos Aires viceversa, siempre en esas películas ha tomado, y Boda Secreta, que es otra película del 89, ha tomado la temática y ha pensado formas de reflexionar de alguna manera con las imágenes sobre las consecuencias a nivel de los lazos sociales, ¿sí? del genocidio. De los 80 no nos podemos olvidar de Carlos Echeverría, ¿no es cierto? Exacto, sí, sí. Juan Germán, el supuestamente único desaparecido de Bariloche, dio lugar a un documental hermosísimo. Bueno, Carlos Echeverría es quizás el documentalista argentino, no diría más importante, pero uno sí, los más interesantes que tiene el país. Y su primer abordaje sobre el tema en verdad es anterior, con una película que se llama Cuarentena, que es sobre el regreso de de Osvaldo Bayer a la Argentina luego de su exilio en Alemania. Y lo que tiene de interesante y de particular la película es que está filmada en octubre del 83 y logra registrar ese momento de efervescencia único, y que en verdad no hay películas obviamente que hayan registrado eso, y él logra registrar eso. Y lo interesante es y la manera en que cierra la película, cierra con un alto grado de esperanza, es una película muy esperanzadora, porque finalmente registra el momento que son las elecciones y que Alfonsín triunfa, y ahí es donde termina la película, o sea, queda abierto como un futuro esperanzador. Y en cambio Juan, como si nada hubiera sucedido, que en verdad no se llegó a estrenar en el 87, pero esa es la fecha, digamos, claro, digamos que posee, es, o sea, sobre, como decíamos recién, sobre el único desaparecido en Bariloche. Y es una película, primero es en blanco y negro, o sea, con una marcada
decepción. Como si nada hubiera sucedido. Porque Claro. medita sobre eso, sobre Bariloche. En un momento, Esteban Busch, que es el protagonista de la película, dice: Bariloche prefirió el turismo a saber qué le pasó a uno de sus hijos. Esteban era un periodista de Bariloche, ¿no? Que Sí, efectúa, sí. claro, claro. Y lo que es interesante, o sea, es que la justicia no pudo hacer lo que muestra la película, que en el 87, o por lo menos durante ese periodo, la justicia no pudo hacer nada. En cambio, la cámara, digamos, la producción de la película, pudo dar con todos los responsables y saber qué fue de Juan. Los testimonios que obtiene Echeverría en esa película son espectaculares, ¿no? Sí. Bueno, hay militares diciendo efectivamente, porque comúnmente se piensa que esa película fue hecha con cámara oculta, pero lo cierto es que no fue hecha con cámara oculta. En principio, como es la primera película, muchos militares, y teniendo en cuenta obviamente la época, no, digamos, sabían y gozaban de total impunidad, Claro. que podían decir lo que decían, lo que dijeron, sin problemas, digamos, sabiendo que no iban a ser ni castigados ni enjuiciados. Y es interesante, es eso, cómo de alguna manera algunos, cuando se saben que son filmados, dicen una cosa, y cuando creen que la cámara se apagó, pero lo cierto es que siguen siendo filmados, hablan y efectivamente cuentan que todos sabían lo que había pasado, o sea, porque la versión oficial supuestamente dice que nadie sabe qué es lo que pasó con Juan, pero lo cierto es que lo que la película va reconstruyendo es que todos sabían efectivamente qué es lo que pasó con Juan. Y en los 90, en la vigencia de la impunidad ya dura y que parecía que indefectiblemente permanecería así, ¿qué rescatás, Lior? Bueno, la película emblemática de los 90 obviamente es Garage Olimpo. Garage Película que también tuvo, o sea, primero lo que mencionaba antes, es una película que también nos va a mostrar el interior de un campo. Y lo interesante es que por un lado nos va a mostrar, en cierto sentido, la complejidad también del represor, por llamarlo de alguna manera, en el sentido que nos lo muestra como un burócrata, o sea, el torturador que entra al lugar, ficha, nos muestra también el adentro y el afuera, esta relación muy particular entre el adentro y el afuera, como en el afuera la vida cotidiana seguía y quizás detrás de los muros de ese garage, incluso los gritos salían, pero la vida cotidiana continuaba. Por eso también es muy interesante las tomas aéreas que se vuelven recurrentes, mostrándonos la ciudad de arriba. ¿Cómo es eso? Se vive una total cotidianeidad, pero debajo digamos, detrás de esos muros existe sufrimiento y muerte. Nos plantean también, de alguna manera, nos va mostrando cómo eran los operativos, cómo funcionaban las patotas, cómo caían las patotas, cómo rapiñaban también las patotas. En ese sentido, la película funcionó obviamente como no diría como un golpe, como una cachetada, pero en el silencio y en los momentos en los cuales no se hablaba de la temática, la película surge como un fuerte baldazo de agua fría, digamos, para recordarnos que no hay que olvidar. Evidentemente, ya estamos terminando. Vos como investigador, ¿pensás que, digamos, en el caso argentino, el cine, la filmografía nacional, ha sido y es de importancia en el proceso de construcción de memoria? Sí, totalmente. Primero porque, bueno, como decía antes, ha acompañado la temática y todo el proceso de memoria en sí, desde la caída de la dictadura hasta la actualidad. Ha servido en la época, digamos, de impunidad para que la temática esté presente y no se olvide. De hecho, la película El acto en cuestión, que es de Alejandro Agresti, que es la película que hace en los 90, es justamente sobre el olvido y llama de alguna manera justamente a no olvidar. Buenos Aires viceversa también, claro, habla sobre los hijos, sobre la segunda generación y de qué manera, digamos, la violencia del pasado todavía se ha reactualizado en otros tipos de violencia. O sea, vuelve a estudiar las consecuencias digamos, de la dictadura. Y en la actualidad también, yo creo que lo que fue el caso, por ejemplo, de Infancia Clandestina, fue un éxito inesperado, digamos, creo, tanto por su realizador como sus productores,
Y es una historia y eso quizás lo interesante del cine también, porque no solamente permite generar memoria, servir como lugar de memoria, sino también por los posibles debates que puede, Claro. generar, y en ese sentido, que se debata, que se hable sobre el tema, es también, obviamente, hacer memoria. Y lo que es interesante también los últimos años, lo que ha empezado a haber dentro de la corriente del cine documental, no tanto de ficción, son películas sobre los juicios. Sí. O sea, lo que tiene también de interesante el cine es eso, su capacidad de registrar los momentos el proceso históricos. de justicia. Exacto. Bueno, nos vas a estimular muchísimo para ver muchas películas y te comprometimos a seguir conversando. Gracias por estar con nosotros, pero seguimos. Seguimos. Gracias. Gracias a ustedes.